1:35, continuamos con más de Pulso Informativo y empezamos con nuestro espacio de entrevistas, para lo cual en este momento damos la bienvenida a Sebastián Rivadeneira, quien tiene especialidad en centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctricas, análisis de energéticos de sistemas renovables, planificación estratégica y gestión administrativa de empresas. También automatización de procesos de producción energética eléctrica. Conoce también en sistemas eléctricos de distribución, modelación de sistemas físicos por técnica de bond graph, aplicación de normas de calidad para sistemas de mejoramiento continuo, dinámica y diseño vehicular para seguridad e investigación científica de accidentes, simulación de procesos y de fabricación. Sebastián, buenos días, bienvenido a Pulso Informativo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi estimado Manuel, y también un saludo cordial a la maravillosa audiencia de Francisco Estéreo. Gracias por estar con nosotros y poder conversar acerca de este tema que de alguna forma nos ha dejado también ciertas dudas. No sabemos cómo va a funcionar este sistema, que es lo que se conoce como estas barcazas de generación eléctrica. Por favor, queríamos conversar de este tema referente a todo lo que está ocurriendo en la coyuntura nacional. Ya es conocido por toda la ciudadanía que viene la barcaza que tiene 100 megavatios de potencia, pero sí hay algunos detalles técnicos que se debe indicar. Por ejemplo, esta barcaza va a consumir aproximadamente unos 44.5 millones de galones, en este caso de combustible fuel oil, o más conocido como búnker. Sin embargo, esta cantidad de combustible, al rendimiento que ellos han indicado de 16 kilovatios hora por galón, solamente podría abastecer durante 10 meses de los 18 que tiene el contrato. Esto quiere decir que la barcaza va a estar produciendo el momento en que haya el estiaje marcado, que serían de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero del 2024 y del 2025. Entonces, se estima que podría tener una producción de energía de alrededor de 764 gigavatios hora. Sin embargo, hay que tomar en consideración que las autoridades de gobierno han indicado que este combustible va a ser asumido por el contratista de un contrato de 114.3 millones de dólares. Sin embargo, el valor del combustible que lo van a comprar a Petroecuador es un combustible subsidiado alrededor de 0.97 dólares por cada galón, pero el precio real de ese combustible a los industriales es alrededor de 1.89 dólares por galón, mientras que si se lo vende a nivel internacional, el precio de este combustible está oscilando en el mercado alrededor del 2.46 dólares por galón. Eso quiere decir que para el país existe una oportunidad perdida de alrededor de los 48 millones de dólares. Entonces, no es solamente que en este caso el contratista Car Power va a asumir el tema del transporte del combustible. Claro, va a pagar el combustible, pero es un combustible subsidiado también por los ecuatorianos. Entonces, la tarifa de 14.37 centavos el kilovatio hora sigue siendo superior al valor de venta de las distribuidoras, que es de aproximadamente 9 centavos del kilovatio hora. Eso es lo que se puede indicar respecto a la barcaza. Y en este caso, por ejemplo, para entender la diferencia entre una cosa y la otra, ¿de cuánto estamos hablando de la generación actual de energía frente a lo que tiene una barcaza? ¿En qué porcentaje, digamos, aliviaría a los sistemas de lo que estamos atravesando en el momento? Bueno, si comparamos a nivel de potencia, estamos hablando de que a las 7 de la noche, que es cuando se tiene una demanda pico de energía, el país en junio estaba con una demanda de 4.550 megavatios de potencia, mientras que esta central flotante es de 100 megavatios. Pero se prevé que para de aquí en un año la demanda pico pudiera llegar a los 5.000 megavatios. Es decir, se necesita mucha más cantidad de potencia y energía. Entonces, lamentablemente, esta barcaza no va a poder suplir ni tampoco las otras centrales de generación que han contratado motores para ser instaladas en las subestaciones de la costa. Lamentablemente eso no va a suplir, porque el SENACE indicó que
alrededor de unos 1000 megavatios era el déficit de la potencia que necesita el país, y lamentablemente esta energía sigue siendo más cara. Si bien es cierto, esto va a ayudar, es una inyección de morfina prácticamente para un paciente crítico, pero lo que la ciudadanía debe tomar en consideración es qué es lo que nos espera a futuro. A futuro, para el mes de noviembre, los apagones son inminentes. Las autoridades no han admitido directamente esta gran responsabilidad que viene de gobiernos anteriores y también de este gobierno. Y también lo que la ciudadanía debe observar es que no se han anunciado el inicio de la construcción de los grandes proyectos que están retrasados durante muchos años y que constan en el plan maestro de electricidad, que lamentablemente tiene que ser renovado porque caducó debido a todos estos retrasos, no solo en la generación, sino también en la transmisión y distribución del sistema eléctrico ecuatoriano. En este caso, lo que había, más o menos tratando de entender cómo está este sistema, lo que nos tenemos es como que sí va a haber un estiaje, va a haber una crisis nuevamente debido a que no se ha solucionado de alguna forma nada entre lo que ha ocurrido, y esta barcaza va a significar como una especie de un alivio a lo que pueda ocurrir, pero que tampoco va a ser a largo plazo y que tampoco va a ser rentable en cuestiones de precio-beneficio. Ya, lo que hay que entender, la palabra estiaje se refiere a la reducción de los caudales en la cuenca oriental, es decir, donde se encuentran las mayores centrales hidroeléctricas del país, que ocurre entre los meses, sobre todo la época marcada es octubre, noviembre y diciembre. Ahí es donde existe una reducción drástica de los caudales. Ahora, el tema de los apagones es inminente por la falta de potencia y por la falta de energía, que son dos de las principales variables que se toman en cuenta en el sector eléctrico. Ahora, lo que nosotros, los ecuatorianos debemos es hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué candidato a la presidencia tiene un plan estructurado de cómo solucionar este problema de manera efectiva, permanente? ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Cuál es el sustento, el modelo matemático financiero que permitirá, en este caso, dar la viabilidad económica a todas estas grandes obras? ¿Por qué? Porque en este gobierno, ya cuando estuvo en la campaña electoral hace aproximadamente un año, ya estábamos viviendo los apagones. Entonces, él ya debió haber tenido armado su equipo de trabajo para enfrentar esta crisis. Sin embargo, cuando la exministra Andrea Robo asume el ministerio, lo asume lamentablemente sin tener una base sólida del grave problema que estaba teniendo. No tenía conciencia, lamentablemente. Y se atrevió a anunciar el fin de los apagones, cuando en abril, por un manejo inadecuado del embalse Mazar, hubo las consecuencias que todos ya conocemos. Entonces, los apagones seguirán viniendo para el año 2024, 2025, 2026, y se irá agravando hasta que no se construyan estos grandes proyectos hidroeléctricos, como lo es Cardenillo, como lo es Santiago de 2.400 megavatios, proyectos hidroeléctricos que demoran mucho tiempo en construir, pero que se los debe ejecutar, se los debió ejecutar y no ha iniciado. Lo que no han tomado en cuenta las autoridades ni ninguno de los analistas que han salido en otros medios de comunicación es que se necesita otras fuentes de generación eléctrica más baratas que consumir hidrocarburos, como actualmente lo están proponiendo las autoridades. Entonces, al quemar hidrocarburos, en lugar de vender eso al mercado internacional, el Ecuador está perdiendo gran cantidad de recursos económicos. Entonces, las centrales de generación nuclear, las centrales térmicas a carbón, son fuentes energéticas mucho más baratas. En el caso de una central nuclear, es una energía permanente 24/7 de electricidad que prácticamente suple todas las demandas y todos los requisitos del país. La demanda de energía eléctrica está directamente relacionada al crecimiento demográfico de la población y también a las actividades comerciales, industriales, es decir, al Producto Interno Bruto que tiene cada país.
Entonces, hay países como, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene 25 reactores nucleares y por eso han logrado posicionarse a nivel mundial como una potencia económica financiera. Y países como Francia tienen el 67% de su generación a través de estas centrales nucleares, o Estados Unidos, que tiene 95 reactores nucleares. Entonces, si los ecuatorianos y sobre todo los nuevos los candidatos que están a la presidencia no tienen un plan estructurado de este nuevo tipo de energías seguras, por cierto, y firmes, lamentablemente los ecuatorianos seguiremos siendo engañados, continuaremos engañados por un problema que no tiene una solución efectiva por parte de las actuales autoridades. En este caso estamos ante un inminente estiaje, es obvio que va a pasar y que podría generar todo esto que usted nos ha mencionado, de estos apagones que volverían también en los próximos meses, y no hay otra solución rápida, considerando también que el tema de hidroeléctrica se demora en construir. Entonces, ¿qué solución puede tener el gobierno inminente? En ese caso, la barcaza es una solución, un parche a lo que puede pasar. Entonces, se planteó esa solución rápida, digamos que con el tema de licitación, como decían, justo la barcaza estaba cerca, entonces le trajeron ya para acá de una vez. Entonces, es como un tema de aliviar lo que pueda ocurrir después, también considerando que se criticó mucho el costo que tiene la energía, comprar energía a Colombia, por ejemplo. ¿Qué solución tiene el gobierno rápida ante lo que puede ya ocurrir? A ver, en el año 2023 se pagó por importación de energía eléctrica $285 millones, lo que hubiese servido para construir una central hidroeléctrica similar a la de Agoyán y que hubiese ayudado en algo. Entonces, el problema es la falta de visión y de inversión de parte del mismo Estado en lugar de despilfarrar este tipo de recursos. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que debía haberse traído la barcaza, pero por supuesto no debía haber sido una, deberían haber sido varias. Pero una barcaza que consume combustibles fósiles es mucho más cara, hemos demostrado cómo el Estado está subsidiando este tipo de combustible cuando existen otras barcazas de tipo nuclear que tranquilamente pueden haber suplido este déficit tan grande mientras se construyen los otros proyectos hidroeléctricos. Esta propuesta sí se la hizo el gobierno estaba muy consciente, pero lamentablemente cuando hablo de gobierno no hablo del presidente. Cuando hablo de gobierno estoy hablando de las autoridades que actualmente están en el sector eléctrico, pero cuando se les brinda estas opciones, lamentablemente los asesores y el llamado equipo técnico hacen de oídos sordos, impermeabilizan al presidente y lamentablemente las consecuencias las pagamos los ecuatorianos. Y ante esto, igual ya para terminar mi intervención en este caso, me gustaría conocer cuál es el estado de las hidroeléctricas actuales, ya que se ha cuestionado tanto, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, no se sabe qué mismo pasa de una información por acá y por acá, frente a todo lo que ha ocurrido y cómo están todos el resto de centrales que han sostenido esta crisis. Las centrales hidroeléctricas están funcionando de la manera correcta, acorde a los caudales disponibles en cada uno de sus captaciones y los embalses. En el caso de Coca-Cola Sinclair, nosotros debemos recordar que esta central, desde que inició en operación desde el año 2016 hasta finales del 2023, ahorró al país alrededor de $2.300 millones por generar una energía eléctrica barata de menos de 2 centavos del kilovatio hora. Entonces es una central extremadamente importante. Sin embargo, el fenómeno natural de todo este río Coca, que lamentablemente tiene una proyección de 3 a 5 años de que este fenómeno natural regrese o vaya hacia la captación y va a poner en peligro toda la parte estructural. Entonces puede eso llegar a colapsar en algún momento y pondría en peligro a una central que provee el 33% de energía del país. Entonces, si bien es cierto, han dicho que van a instalar diques y otras obras complementarias para frenar esta erosión regresiva, eso no va a ser suficiente. Esos son paños de agua tibia. La solución definitiva es la construcción de una nueva captación en un lugar que brinde la estabilidad geológica que verdaderamente necesita esta central, y esa es una obra que tomará varios años, pero que igual la debieron iniciar de manera inmediata, porque este fenómeno está sucediendo desde hace varios años atrás.
Con esta central hidroeléctrica y otras centrales hidroeléctricas, los elementos de las turbinas, como son rodetes, inyectores y otras cosas, son reparados